Feliz fiesta para todos. Celebramos hoy la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con este domingo concluimos el año litúrgico, año que inicia con la preparación para la venida al nacimiento de Jesús, que concluye precisamente hoy, proclamándolo como Rey del Universo. De esta manera la Iglesia pedagógicamente nos muestra a Jesús como el inicio y el fin, el alfa y la omega, como el principio y el fin de nuestra vida y de nuestra existencia. Antes y después de Él no hay nada. Todo el universo está contenido en Él. Celebramos pues que Cristo es Rey, y eso nos obliga a pensar un poco en lo que significa su realeza. Hay una forma tradicional como la hemos entendido, y es aplicando nuestras ideas de realeza a Jesús. Me explico. Lo que pensamos que significa ser rey, eso lo aplicamos a Jesús para entender lo que significa que Él sea rey. De esta manera, en el pasado, en la época imperial, cuando la gente pensaba en rey, pensaba en el emperador romano. Y entonces toda la idea que hubo sobre lo que era el emperador se aplicó a Jesús. Si Jesús es rey, Jesús es como el emperador. Siglos después pasó lo mismo con los reinos europeos. La imagen de rey que tenían en Europa, llámese Fernando en España, Luis en Francia, Otón en Alemania, la imagen que se tenía de este tipo de rey se aplicó a Jesús. Y entonces es muy normal que hoy, seguramente en internet, hemos visto cientos de imágenes de Cristo Rey al estilo de los reyes europeos, como estas. Sin embargo, cuando Jesús habló con el representante del rey, el emperador romano de la época, es decir, con Poncio Pilato, gobernador de Judea, Jesús dijo claramente que su reino no era parte de este mundo. Y cuando hablaba con sus discípulos, los instruía diciendo: ustedes no hagan como los que gobiernan y se enseñorean sobre el mundo. Entonces, en lugar de utilizar la imagen de los reyes del mundo que Jesús rechazó, para comprender a Jesús, tendríamos que hacer exactamente lo contrario. Para comprender la realeza, tendríamos que mirar a Jesús. Es decir, no utilizar el modelo de emperadores romanos o de reyes europeos para comprender lo que significa ser rey, sino utilizar a Jesús para comprender lo que significa ser rey. Que Él mismo nos explique en qué consiste su realeza sobre el universo. ¿Cómo fue Jesús rey? Para comprender esto, la Iglesia nos propone leer hoy fragmentos del capítulo 34 de Ezequiel, que habla sobre el Señor Dios como pastor, el que viene a cuidar de las ovejas, sana a la que está herida, busca a la perdida, alimenta a la que se encuentra débil. También proclamamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, me lleva a verdes praderas, me hace descansar, alimenta, renueva mis fuerzas. Es precisamente este el sentido de ser rey, pastorear. La Iglesia nos está invitando a comprender el ejercicio de la realeza de Cristo como un ejercicio de cuidado, no como una autoridad que emana de Él para engrandecerse sobre el universo, sino como un poder que se utiliza para sanar. Recordamos a la hemorroísa. Cuando esa mujer toca a Jesús, Jesús dice: de mí ha salido poder. Pues bien, el poder de Jesús es un poder que se utiliza para el bien, para dar vida, para el bienestar de todos sus súbditos. Y por eso encontramos a Jesús en todo el Evangelio preocupado por el leproso, por la viuda, por el niño, por el ciego, por el paralítico, por el pecador, por el rechazado, por el endemoniado, por todo aquel que se encontraba esclavo o de la enfermedad, o del pecado, del mismo Satanás y de una falsa idea de Dios promovida por los líderes religiosos de su tiempo. Su mayor cuidado por toda la humanidad la realizó en su misterio pascual, a través de su muerte, cuando no solo restauró la salud física, sino la salud espiritual, la salvación de toda la humanidad. Es ofreciendo la vida en la cruz como Jesús se hace rey, dándola. No se trata que lo coronen rey después del sufrimiento como premio por haber sufrido, como alguien intentó explicarlo. Primero sufre y después le dan la corona de rey. No, es que es sufriendo, es entregando lo que es derramando su sangre. Cuando se identifica con la humanidad sufriente, con el que tiene hambre, sed, está enfermo, cuando asume el dolor de toda la humanidad, cuando recibe una corona
de espinas. Allí Jesús ejerce plena y totalmente su soberanía. Allí Jesús es Rey universal. Los cristianos hemos aceptado a Jesús como Rey. Eso significa que le permitimos gobernar a Él como soberano absoluto de nuestra vida y de nuestra existencia. Él, que ejerce su soberanía, sanando y cuidando, lo primero que hace es sanar nuestra vida, llegando hasta los lugares más recónditos, más oscuros, llenándolos de Él, permitiendo que nuestra vida esté delante de Él salvada. Aceptar la soberanía de Cristo implica no solamente aceptarla en una parte de nuestra vida, en un fragmento de nuestra vida, sino aceptarla completa, plenamente. Pero hay más. En el bautismo, nosotros hemos sido configurados con Cristo Rey. Cuando nos ungieron, nos dijeron que éramos en adelante y para siempre miembros de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Esto significa que también somos reyes, o como le gusta decir a un buen amigo, y con mucha razón, teniendo lo que hoy la iglesia nos propone leer, somos parte de Jesucristo, sacerdote, profeta y pastor, porque este reinado se ejerce precisamente como pastoreo. En fin, somos reyes, pero no al estilo de los reyes europeos o de los emperadores romanos, es decir, no con corona. Somos reyes al estilo de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que es nuestra misión cuidar del mundo como lo hizo Jesús, dar la vida, tomar la cruz, aceptar con amor incluso los momentos más amargos de nuestra existencia, mientras ofrecemos lo que somos y lo que tenemos como ofrenda, como vida para los demás, en obediencia y en servicio a Dios. Un reinado de cuidado, una misión para cuidar el mundo, en el que debemos reconocer a todos aquellos que sufren como hermanos de Jesús. Jesús se hizo semejante a ellos cuando sufrió en la cruz, y por eso los llama a sus hermanos, mis hermanos más pequeños. Sirviendo a ellos, servimos al Rey, entregando la vida para que ellos puedan tener vida. Los más pequeños del mundo puedan tener vida y vida en abundancia. Haciendo esto, haciendo presente ahora, aquí, el reino de Dios, iniciamos a participar de la vida de este reino. Una vida tan fuerte que la muerte no podrá destruir. Una vida que se hace eterna. Al final de nuestra vida, al final de la existencia, será este reino, el reino de Jesús y nuestra participación en él, el criterio que juzgará nuestra vida, que decidirá si la vivimos verdaderamente. En el capítulo 25 de Mateo hay 3 parábolas que hablan sobre el juicio final, sobre los criterios y medidas para juzgar a toda la humanidad, no solamente a una porción, sino a toda la humanidad. 2 de esas parábolas las hemos escuchado ya, las hemos hablado acá en este espacio, las escuchamos en los 2 domingos anteriores. Con esas 2 parábolas, el Señor estaba explicando la responsabilidad que cae sobre todos aquellos que ya hemos conocido a Cristo y que hemos aceptado la fe. Se nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho con los talentos, se nos pedirá cuenta del aceite que llevamos en nuestras lámparas. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué ocurre con los que no conocen a Cristo? ¿Cómo pueden salvarse aquellos que nunca se han encontrado con Jesús? Es una preocupación que muchas personas tienen frente a seres queridos que no conocen a Jesús, a las que nunca les ha llegado también el mensaje de salvación. La tercera parábola del capítulo 25 de San Mateo nos da la respuesta. También ellos, aún sin saberlo, están llamados a participar de este reino, aquí en esta vida. ¿Cómo? Siendo humanos. La parábola de Jesús dice que el Rey universal reunirá a todas las naciones. Utiliza un término griego, el término ethnos, que se utiliza para referirse a los paganos, es decir, reunirá a todos aquellos que no tuvieron la posibilidad de encontrarse con Él en la vida, que no saben quién es Jesús. A ellos que no recibieron el don de la fe, no podrá reclamarles lo que hicieron con los talentos, por ejemplo, como a los cristianos, pero sí podrá reclamarles algo. ¿Cuán humanos fueron? Porque para ser humanos no necesitaban haber escuchado el Evangelio, necesitaban haber abierto su corazón. ¿Qué hicieron cuando vieron a una persona sufrir hambre al lado de ellos, en la casa de lado, en la calle? ¿Pasaron por delante de ella como si fuera una persona sin valor? ¿Qué hicieron cuando vieron a un forastero? Hoy los llamamos migrantes, especialmente Europa está lleno de migrantes por todas partes, o desplazados. Nuestro país, Colombia, está lleno también de personas de otros países que vienen a causa de la situación del suyo. ¿Qué hicieron con ellos? Miraban hacia arriba con desdén, considerando que su país estaba plagado
por esas personas que llegan de otra parte? ¿Qué hicieron ante uno que está en la cárcel por algún crimen que cometió? ¿Lo miraron desde la altura de su moralidad, creyéndose mejores personas que él? Para reaccionar con humanidad, acogiendo el sufrimiento y la miseria humana con entrañas de misericordia. Para eso no es necesario abrir el Evangelio, para eso es simplemente necesario sentir, abrir el corazón. Por eso, con ese criterio, no solo serán juzgados los que conocían el Evangelio, sino toda la humanidad. Por eso muchos lo habrán podido hacer aún sin darse cuenta. Y cuando el Señor les diga, tuve hambre y me disteis de comer, dirán, pero ¿cuándo? Si ni siquiera te conocíamos. A esos que fueron benditos aún sin conocerlo, el Señor los invitará a heredar su reino, a entrar en el gozo del Señor, como han entrado ya los que multiplicaron los talentos y aquellos que tenían las lámparas encendidas. Por otra parte, el que rechazó al enfermo, al pobre, al extranjero, al que está en la cárcel, ese no tiene excusa. No podrá decir que no sabía, que nunca conoció a Jesús, porque no se trataba de saber, se trataba de sentir. Ese será privado para siempre de la presencia de Dios como un maldito que no tuvo corazón, porque no cumplió el mínimo requisito que Dios puso, ser humano. Esto nos pone a pensar un poco a nosotros los cristianos, porque uno dice, si Dios va a juzgar así, de esa forma, a los que no lo conocieron, ustedes se pueden imaginar cómo será de severo el juicio para un cristiano que sí conoció a Jesús y que de todas formas también cerró su corazón. Ninguna defecio más grande, ninguna blasfemia más grande ante el nombre de Dios que un cristiano que conociendo el Evangelio cierre las entrañas ante el que se encuentra solo y necesitado. En este caso, rechazar al pobre es rechazar la salvación. Hermanos, vivamos intensamente la belleza de la realeza de Cristo, acogiendo su soberanía en nuestras vidas, dejándonos cuidar por Él y cuidando a otros en su nombre. Feliz fin de nuestro año litúrgico. Paz y bien.